Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él vino predicando el Evangelio del Reino, Él no vino construyendo edificios. Él vino a establecer lo que el Padre le mandó a hacer. Y cuando Él mandó a su discípulo, o envió a su discípulo, Él le dijo que fueran y predicaran el Evangelio del reino de Dios. Amén. No que construyeran edificios. Amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Que ahorita le están dando más prioridad y enfoque al edificio que a la palabra, que a la verdad, que a la presencia de Dios, que predicar la verdad del Evangelio, de expandir el reino de Dios y establecer el reino de Dios. Le están dando más prioridad a los edificios, como usted lo quiere llamar, templo, edificio, que a las personas. ¿Ven? Y esto me recuerda una vez que el Señor me dijo: mis hijos están construyendo su propio reino, pero no mi reino. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que estar sintonizados con el corazón de Dios, con el corazón de nuestro Señor Jesús, que no es sobre el edificio, que el edificio no es importante, que lo importante son las personas, las almas, que lo importante es predicar el reino de Dios, de establecerlo, expandirlo, las personas. Amén. Recuerda cuando los discípulos de Jesús, cuando venían saliendo del templo, dijeron: mira, Señor, qué templo tan bonito, mire qué cosa, cómo está adornado. Y Jesucristo le dijo: no, eso lo van a destruir. Pero lo que el Señor así lo quería decir a ellos, de que iban a entrar, o ya habían entrado a no de disposición, que era de que el templo ya no iba a ser un templo o un edificio construido con manos de hombres, sino que el templo de Dios ahora serían los hombres. Cada persona que recibiera a Jesús en su corazón, ahí esa persona venía a ser el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, el edificio de Dios. Amén. Donde iba a morar su Santo Espíritu dentro de cada creyente, no en un edificio. Amén. Hermanos y hermanas, sí, la importancia no es donde los congregamos. Si los congregamos, el edificio no es lo importante. Si los congregamos en edificios, ¿cierto? Ya usted lo puede llamar casa, edificio, templo, como sea donde ustedes se congreguen. Pero el Señor quiere que sepamos, porque muchos se han olvidado, de que el reino de Dios es espiritual, ¿cierto? Jesús no vino a construir ningún edificio. ¿Okay? Él no se la pasó por ahí construyendo edificios. Fue a muchos lugares fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No, en ninguno de esos lugares construyó un edificio. Ni tampoco le dijo a sus discípulos: vayan y construyan un templo, vayan y construyan un edificio. Tampoco le dijo eso. ¿Ok? Ahora vemos que las personas van construyendo que iglesia aquí y allá. Y muchos lo están haciendo sin el Señor mandarlos a hacerlo. Lo están haciendo por su propio beneficio, para llenarla, porque no más están interesados en las cosas naturales, en lo material. Pero no están interesados en las almas ni las cosas del reino de Dios.
Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia de tal lugar, la iglesia de este lugar, la iglesia de Galata, la iglesia de Corintios, la iglesia de Efesios, no están hablando de edificios, están hablando de las personas. Las personas que han nacido en la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, no el edificio. Okay. Entonces, el énfasis en el Nuevo Testamento, en el edificio como en el Viejo Testamento, que el énfasis era el templo. Recuerda, el Señor le mandó a hacer a Moisés el tabernáculo y la presencia de Dios se presentaba ahí en el tabernáculo. Salomón hizo el templo y cuando el templo fue inaugurado, la presencia del Señor, la gloria del Señor fue manifestada en ese templo. Fue en el Viejo Testamento. Okay. Muchos ni respetan ahora que llaman que la casa de Dios, que esta es la casa de Dios, pero ni que la respetan porque hacen toda clase de cosas en ese lugar que ellos llaman el templo de Dios, las casas de Dios, pero no hacen toda clase de cosas que no agradan a Dios y ni quieren la presencia de Dios en sus lugares. Esto no es la casa de Dios. ¿Okay? Pero lo más importante, hermano, que sepamos que nosotros somos el templo de Dios. ¿Okay? Nunca el Señor dijo, vayan y construyan edificios. Si usted, y no estoy en contra, ni el Señor está en contra, de que tengamos donde congregarnos. ¿Okay? Para que esté claro esto. Pero que el énfasis no sea el lugar donde nos congregamos, sino las personas. ¿Okay? Porque por ellos fue que vino nuestro Señor Jesús. Por las personas, para salvar personas. Okay. Y muchos pastores, ministros, hasta se endeudan por construir que un templo, un edificio. ¿Pero para qué? La gloria de Dios no está ahí. Ni ellos quieren la gloria de Dios, ni quieren la presencia de Dios, porque cada cual están construyendo su propio reino. Y ven las personas nomás como medio de recibir ganancia, ven predicar el evangelio como un medio de ganancia. Entonces, por eso cada cual quiere tener su propia edificación para que la gente venga, para que traigan el dinero. La otra vez, otro día, andaba con mi esposa y pasamos por un lugar que aquí le llamamos, aquí en Estados Unidos le llamamos Street Mall, o sea, es un lugar donde hay varias tiendas, y en ese lugar habían 4 iglesias, imagínense, en un solo lugar, 4 iglesias. Y después salimos y fuimos a otra cuadra y habían 4 más. Y me preguntaba yo, ¿cuál de esas verdaderamente el Señor le dijo, levanta una iglesia ahí, levanta una congregación en ese lugar? ¿A cuánto le habrá dicho? ¿O lo hicieron por su propia cuenta? Cuando Moisés hizo el tabernáculo fue por el Señor, le dijo que lo hiciera. Cuando Salomón construyó el templo fue por el Señor, le dijo que lo construyera. Entonces tenemos que hacer la voluntad del Señor, no hacer lo que queramos. Muchos están construyendo, digámosle, como ellos llaman, congregaciones, iglesias, en muchos lugares lo están haciendo como franquicias de negocios. No es la voluntad de Dios, ellos. Dice, entre más iglesia tenga por ahí, por allá, más dinero tengo. Ese es el pensamiento. No de muchos, no porque quieran expandir el reino de Dios, pero quieren expandir sus propios imperios. Y tienen la iglesia como un imperio. Entonces, si el edificio es más bonito, más grande, andan más orgulloso. Pero no es para la gloria de Dios. Por eso usted va a ese lugar y la gloria de Dios no está ahí. Porque ellos no quieren a Dios, no quieren la presencia de Dios, porque están haciendo sus propias cosas.
se nos pone, tenemos que pensar y rectificar si verdaderamente estamos haciendo las cosas porque el Señor nos mandó a hacer. Yo le digo, hermanos y hermanas, yo no construiré nada que el Señor no me haya mandado que construya. Ni haré nada de que el Señor me ha mandado a hacer. Porque es trabajar en vano. En vano. Si el Señor no lo construye, estamos trabajando en vano. Y muchos están trabajando en vano, porque el Señor no ha aprobado esas cosas. Y esto me lleva para compartir con usted, creo que lo ha compartido antes, pero voy a compartirlo de nuevo, de un ministro que es muy famoso. Él tenía en su mente construir varios edificios para tener varias congregaciones en diferentes lugares. Y dice el hombre, en su propio testimonio, en su propia boca, dice que el Señor le dijo, ¿quién te mandó a construir esos edificios? Dice, yo no te he mandado. Dice, yo no te he mandado. Entonces se dio cuenta él que era de su propia imaginación, quería expandirse como los demás, expandirse. Yo dice que expandamos su reino. Sí, pero no que construyamos edificios donde los dé la gana. Todo tiene que ser la voluntad de Dios. Okay. Todo tiene que venir, que el Señor nos diga, construya eso allá, construya esto aquí. Porque estamos haciendo su voluntad. Jesús no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Por eso cuando Él vino y tuvo todo este tiempo aquí en la tierra, en el Nuevo Testamento no leemos que Jesús, Dios, construyó este edificio aquí para hacer una congregación. Y Jesús estuvo en muchos lugares. Tampoco le dijo a ninguno de sus discípulos, a ninguno de sus apóstoles, construya un edificio aquí para que haga su iglesia. No. Lo mandó a predicar el Evangelio. Okay. Vuelvo y lo repito. Si tú tienes tu edificio, bien. Pero Dios quiera que Dios te lo manda a decir que lo hiciera. Okay. Necesitamos lugares para congregarnos. Si el Señor te da una congregación, necesita un edificio entonces. Necesita un lugar, necesita una casa. Si el Señor te ha mandado. Amén. Pero recuerda, así el Señor te ha mandado, que construya un edificio, a construir un templo, lo que sea. El templo, la casa, el edificio, no es más importante que las personas, ni es la prioridad, ni es el enfoque. El enfoque es predicar el Evangelio, en predicar la verdad, en predicar la sana doctrina, levantar a las personas, ayudar a las personas con la palabra de Dios para que se edifiquen, para que sean transformados para la obra del ministerio. Ese es el enfoque. Amén. Vamos a Hechos capítulo 7. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Empecemos en el versículo 46. Vamos a comenzar ahí. En el versículo 44, vamos a comenzar ahí, hermanos y hermanas. Esteban estaba hablándole a los judíos, ¿cierto? Antes que lo apedraban, él estaba predicándole y dándole toda la historia a ellos. Amén. Y en el versículo 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto. O sea que Dios le dijo, Moisés no construyó ese tabernáculo porque se le vino en gana, sino porque el Señor se lo mostró, ya sabemos
no sé si fue una visión o cómo el Señor se lo mostró a Moisés, pero el Señor le mostró, le dio las medidas y le dio a Moisés, tú construyeme este tabernáculo, y Dios le dio las medidas, le dio cómo hacerlo. Amén. Y conforme al modelo que has visto, el Señor le mostró el modelo y le dio cómo hacerlo. Amén. Ya sabemos que el tabernáculo fue hecho porque Dios le dijo a Moisés cómo hacerlo, le mostró el modelo, con todo, cómo era el diseño y cuáles las medidas. Es importante que lo que hagamos porque el Señor lo mandó a hacer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 45. El cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón lo edificó casa. Pues le vino en el corazón a David que quería hacerle una casa a Dios, un templo a Dios. ¿Okay? Pero Dios no lo dejó que David lo hiciera. Pero le dijo que Salomón lo hiciera. Amén. ¿Sí ven? Salomón dice, mas Salomón le edificó casa. Salomón fue el que edificó el templo porque esa fue la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué sucedió cuando Salomón construyó el templo? Cuando el templo fue inaugurado, la presencia del Señor, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Amén. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Amén. Entonces el profeta ya había profetizado que el Señor, que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. Okay. Entonces, ¿qué es lo que Esteban estaba declarando a estas personas? Estaba testificando. Sabemos que ser testigo significa mártir. Okay. Porque una persona que testifica está dispuesto a morir por sus testimonios. Por eso se llama mártir. Testificar, ser testigo, es lo mismo la palabra mártir. O sea que la persona que testifica está dispuesto a morir por sus testimonios. Y Esteban murió por sus testimonios. ¿Okay? Gloria a Dios. Lo apedrearon. Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, y por eso le habló así del templo, lo que él quería decir, este tiempo de que iban a adorar a Dios en el templo se acabó conmigo. Porque ahora, después que yo vaya a la cruz y las personas reciban a mí en su corazón, sean salvos, ahora ellos van a ser el templo de Dios, van a ser la casa de Dios, van a ser el tabernáculo de Dios. Amén. Los profetas profetizaron eso y Esteban lo estaba diciéndole a estas personas. Usted no se acuerda de eso porque eran judíos, los judíos sabían de esa profecía. ¿Ok? Sí. Esteban estaba testificando y hablando de esa profecía, de que Dios no habitaba en templo hecho con manos de hombre. ¿Ok? Cuando los profetas profetizaron, están hablando de cuando en esta dispensación Dios no iba a habitar en ninguna lugar hecho de ladrillo, de cemento, como lo quisieran hacer, sino de oro, de plata, sino en el hombre y la mujer que naciera de nuevo. Amén. Por eso Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, Él no enfatizó en edificios, en templos, en casas, sino en predicar el evangelio. ¿Okay? Lo mismo hicieron los discípulos de Jesús, predicar el evangelio. Amén. Entonces, el Señor está hablando porque ahora le han puesto más énfasis al edificio que a las personas, que al evangelio, que al mismo Dios, que al mismo Jesús. Están idolatrando el edificio, el que tiene el edificio más grande, el que tiene el más bonito. Se ha vuelto así una idolatría. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en el templo hechos de mano, como dice el profeta. Versículo 49. El cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Okay. De todo eso se acabó, los templos, los edificios se acabaron con Jesús. Venía una nueva dispensación. Y esa nueva dispensación, la que estamos viviendo nosotros, de Jesús para acá, fue de que los hombres y mujeres que nacieran de nuevo iban a ser el templo de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Amén. Y así es. No importa qué clase de edificio tú construyas, si el Espíritu del Señor no es bienvenido, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y ahora los edificios, los templos, lugares donde muchos se congregan, que lo llaman la casa de Dios, no hay respeto para Dios. Solo se ha convertido en un lugar de entretenimiento y no para la gloria de Dios, no para glorificarse. Por eso la gloria de Dios no se manifiesta en esos lugares, porque el Espíritu del Señor no es bienvenido con todo lo que se hacen allá. Se hace de toda cosa menos glorificar al Señor en esos lugares. Y mucho menos en muchos lugares no se predica la verdad, no se predica la doctrina de Cristo, no se edifican las personas, sino como las personas tienen como objeto de cómo recibir ganancias. Primera de Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Tú eres el templo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, eres el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Comencemos el versículo 4, hermanos y hermanas. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Está hablando de la iglesia de Corintio, que se la creían de muy espiritual. Comencemos el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, vamos para atrás, versículo 1. Pero la iglesia de Corintio, como nosotros sabemos, ellos se movían mucho en los dones, pero eran carnales, había división, había toda clase de cosas que no agradan al Señor, pero ellos se creían mucho. Y había diserción porque había sectarismo. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Ellos no eran los apóstoles que están divididos, eran esas personas que están tomando partes. Y en un momento llegaron que no querían ni recibir a Pablo. ¿Okay? Entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, no soy capaz todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yeah. Cuando dice que andar como hombres, es como hombres que no han nacido de nuevo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es lo que somos nosotros, los ministros servidores, para el pueblo de Dios y de las personas. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todo el mundo está hablando de crecimiento. Quiero crecer. Entonces, donde quiero crecer, pero no están pensando
en que las personas crezcan en el Espíritu. Estoy hablando de los ministros. Quiero que cuando habla de crecer, tener un edificio más grande, o un lugar más grande para meter más personas. ¿Sí? Pero eso es lo que está hablando Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Versículo 5, ¿qué pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Versículo 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces no te da envidia si el que tiene el edificio más grande o el ministerio más grande, tú haces la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios es el que da el crecimiento. Y Dios es el que aprueba, no los hombres. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Trabajamos junto con Dios. ¿Para qué? Para expandir su reino. Amén. Para que las personas vengan al conocimiento de Dios. Para que las personas crezcan espiritualmente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Las personas son el edificio de Dios. Entonces, ¿cuál es importante para Dios y para nuestro Señor Jesucristo? La persona, no el edificio donde nos congregamos. Eso no es la prioridad, como muchos quieren poner eso de prioridad. Recuerda, tú eres el edificio de Dios. Amén. Tú eres el edificio de Dios. Tú eres el edificio de Dios. Amén. Donde tú vas, Dios va, porque está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. Okay. Muchos hablan que, este edificio es la casa de Dios, pero ni la respetan. Okay. Pero el verdadero edificio de Dios eres tú. Pero si llamamos a un lugar donde nos congregamos, que es el edificio de Dios, que es la casa de Dios, pues respetémoslo también. Pero ese no es el enfoque de Cristo. El enfoque de Cristo en las personas. Entonces, tú eres el edificio, el creyente es el edificio de Dios. Amén. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nunca quite ese fundamento que es Cristo. No lo vaya a remover. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, si permanece. Si no, aquí está el fundamento que es Cristo. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Solamente el que es salvo, que no ha quitado el fundamento que es Cristo, el que no ha negado a Cristo. Amén. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿De quién está hablando? De nosotros, las personas, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, Pablo está hablando con los corintios porque de la manera que ellos están viviendo, entiendo, oigan, ustedes no saben que son el templo de Dios, se olvidaron quiénes son ustedes. Y sí, Pablo no estaba hablando del edificio construido
cualquiera que fuera el material que lo hubieran construido. Está hablando de las personas. ¿Eh? ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando de las personas, ¿okay? De los nacidos nuevos, que somos templo de Dios. No está hablando de la edificación que fue construida con manos de los hombres. Está hablando de las personas, hermano. Hay las personas que van a la congregación, pero cuando salen de ahí se olvidan quiénes son, se olvidan. Ellos piensan que Dios se quedó sentado allá en la congregación. No, Dios va donde tú vas si tú eres nacido de nuevo. El Espíritu de Dios mora en ti. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo mora en ti. Porque tú eres el templo de Dios, tú eres la edificación de Dios, tú eres el edificio de Dios, tú eres el tabernáculo de Dios, tú eres la casa de Dios. Entonces, donde tú vas, el Señor va, si eres nacido de nuevo. Muchos dicen, ay, ve a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Hermano, si en tu vida no está la presencia de Dios, ¿qué pasa? La presencia de Dios no es solamente cuando estás allá en el edificio con los otros hermanos. Con la presencia de Dios tiene que estar en tu vida todo el tiempo de tu vida. Amén. Por eso nosotros no vemos en el Nuevo Testamento a Jesús o a ninguno de los discípulos diciendo, oh, tenemos que construir este templo aquí, tenemos que construir ese templo. Usted no ve de eso. Cuando hablan de la iglesia de tal lugar, están hablando de las personas, no de un edificio. No de un edificio. Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor está hoy enfatizando de que nosotros somos el verdadero templo de Dios. Porque las muchas cosas que están sucediendo en diferentes congregaciones en la iglesia de Cristo, toda clase de inmundicia, vemos que suceden cosas que no debían de suceder en la iglesia de Cristo. Por eso el Señor está enfatizando, está hablando hoy para que nos recordemos quiénes somos nosotros y qué representamos y dónde vive el Señor. Nosotros somos su templo. Por eso nos está hablando hoy. No podemos ignorar cuando el Espíritu del Señor nos está hablando. No podemos decir, eso es otra enseñanza, eso es otra prédica. Oh, ok. Ese no soy yo. Oh, hermano, debemos vivir tranquilos. El Señor nos entiende. Primera de Corintios capítulo 6, comencemos en el versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me haré dominar de ninguna. Versículo 13. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Quiere decir la comida. Amén. Pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Recuerda? Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y lo harás miembros de una ramera. De ningún modo, o sea, de ninguna manera. No, no puede ser. ¿Por qué Pablo está hablando estas cosas? Por el Espíritu del Señor. Porque la iglesia está sucediendo, de Corintios está sucediendo eso. En los creyentes. Y está sucediendo eso ahora también en la iglesia de Cristo. Está sucediendo. Porque la persona piensa que están haciendo la voluntad de Dios porque han construido el edificio más grande o han construido ya varios. Y que, pues el Señor no ha dicho nada porque estamos construyendo. Miren qué prósperos somos. Pero en todos esos edificios no quieren la presencia del Señor. Hay muchos juegos en ese lugar. Versículo 16. ¿O no sabe que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos será una sola carne. Aquí no solamente no está hablando de espiritualmente, pero también está hablando, era naturalmente que esas cosas estaban sucediendo en la iglesia. Fornicación, adulterio, todas esas cosas. ¿Se acuerda que nos habla de que el hijo de un hombre se andaba acostando con la esposa del padre, ahí en la iglesia de Corintios? Y como nadie decía nada. Como están sucediendo en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Y nadie dice nada, nadie puede decir nada. Versículo 16. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí ves? Tu cuerpo, tú eres el templo de Dios, no es edificio. Pero si tú tienes tu edificio y dice que es el templo de Dios, respétalo también. Úsalo para la gloria de Dios. Pero tú eres el verdadero templo de Dios. Tú eres el templo del Espíritu, donde el Espíritu Santo mora, el Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Le pertenecemos a nuestro Señor Jesús, le pertenecemos a Dios, nos compró con un precio bien grande, su vida, su sangre preciosa. Y nos hizo su templo. Amén. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir, glorifica al Señor con tu vida. ¿Sí? Porque no somos nada sin el cuerpo, no somos nada sin el espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con nuestra vida glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios, el templo del Señor es santo, que somos nosotros. Amén. Hacemos a Efesios al capítulo 2. Gloria al Señor. Tuve una llamada este, fin de semana, una pastora me llamó, y me dijo,
para que orara, porque también había llamado a la pastora de otros estados, que los pastores estaban mordidos en una inmundicia. Muchos pastores en varias congregaciones que están haciendo cosas que uno no debe ni nombrar. Imagine. Y los otros pastores no eran capaces de decirle nada porque les da temor llamarle la atención, pero seguían teniendo comunión entre ellos. Se reunían en reuniones y sabiendo todo lo que estaba pasando y nadie le decía nada a nadie. Entonces, ¿para qué se reúnen? Vamos a reunirnos a orar y a hablar entre hermanos, pero no se puede decirle nada al hermano, sabiendo lo que está haciendo. Eso es hipocresía. Eso no es amor. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 19. Ahí comencemos. Aleluya. Dice la palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. O sea que la fundación del edificio es Cristo. Amén. Y sin él nada se puede edificar. Versículo 21. En que todo el edificio, la iglesia, las personas que han nacido de nuevo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, el templo va creciendo, ¿cierto? Templo santo, no el edificio, pero nosotros vamos creciendo. Pero a veces crece más el edificio más grande, pero las personas no están siendo edificadas. ¿Yeah? Muchas iglesias vemos que son grandes, inmensas. Y están llenas de orgullo todo el mundo porque es una iglesia inmensa, grandota, un edificio grandísimo. Pero las personas no están siendo edificadas para hacer ese edificio santo del Señor. Para hacer ese templo santo del Señor. Como dice aquí en el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si bien está hablando que las personas que crezcamos, las personas, los creyentes, tienen que crecer para ser un edificio santo. Y muchas veces el edificio es más grande y hay menos santidad. El edificio es más grande, menos santidad. Aunque los pequeños también, hay cosas que no, también se están haciendo mal, pero la mayoría eso es lo que sucede. Porque se enfocan en el edificio, se enfocan en crecer naturalmente, en que la cuenta del banco crezca, el ministro crezca en su cuenta bancaria y en personas que vengan a su congregación, pero las personas no están creciendo espiritualmente para hacer ese edificio santo del Señor. Y contra eso es que está Dios. No está en contra de que tú tengas tu edificio grande o adornado como tú lo quieras adornar. El que está en contra, si tú estás creciendo, el edificio está creciendo, el edificio natural está creciendo, pero las personas no están creciendo espiritualmente para hacer su edificio santo, su templo santo. Contra eso es que está en contra del Señor. Porque le están dando más enfoque a lo natural que a lo espiritual. Contra eso es que está el Señor en contra. Que se enfoca más en lo natural que en lo espiritual. Se enfocan en crecer naturalmente, materialmente, pero no espiritualmente. Contra eso es que está el Señor. Creciendo. Quiero que cuando muchos ministros cuando se reúnen a hablar, que hablan de crecer en cosas materiales, en dinero, en cantidad de personas que pueden meter en el edificio, pero no que las personas que están dentro del edificio natural crezcan espiritualmente para hacer edificio del Señor, templo santo. Y contra eso está en contra Dios, nuestro Señor Jesús está en contra de eso. Que se preocupen más por lo material y lo natural que el crecimiento espiritual. Repitamos el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok, hermanos y hermanas? El enfoque es en las personas. ¿Ok? No lo material. ¿Okay? Todo cambió cuando Jesús vino. En el Viejo Testamento, aunque también había un enfoque espiritual, ¿cierto? Pero vemos que muchas cosas se hicieron natural, ¿cierto? El Señor decía, hágame esto naturalmente, hágame esto otro naturalmente. Pero ellos lo hacían porque Dios lo mandaba a hacer. El tabernáculo fue hecho porque Dios lo mandó a hacer. El templo Salomón lo hizo porque Dios lo mandó a hacer. No porque Él quiso. ¿Okay? Ahora todo el mundo está construyendo, van al banco y prestan plata, construyendo esto, se endeudan y después están apretando a la congregación para que den y den más, den hasta lo que no tienen, porque ellos por su propia mente, de su propio consentimiento fueron y dieron, voy a construir ese edificio porque tengo fe, no tienen ninguna fe. Y después tienen que ir al banco a prestar plata y después están acosando a todo el mundo, están robando a la gente, están engañando a la gente, están haciendo toda clase de cosas para conseguir ese dinero de pagar esas costas al banco, porque el Señor no lo mandó a hacer el edificio. Porque el Señor lo que manda a hacer, Él lo paga. Si Él dice, construyeme esto, es porque Él lo va a pagar. No para que endeude a nadie, no para que manipule a la congregación, para que dé, sino para que lo edifiquemos, para que le enseñemos la verdad de la palabra de Dios, para que ellos sean edificados, para que sean un templo santo, para que Dios more. Aleluya. Pero muchos tienen que cambiar esa mentalidad que tienen de edificio a la mentalidad de reino, a la mentalidad de es hacia las personas, de edificar las personas, cambiar esa mentalidad y empezar a edificar las personas, empezar a edificar a los creyentes para que sean ese edificio santo de Dios, edificio santo del Espíritu, para morar el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Porque al final todas estas cosas que hay aquí. Hay muchos ministros que están endeudados. Y no fue porque el Señor los mandó que se endeudaran. Ellos quisieron. Porque tienen envidia del otro ministro que tenía su edificio grande, o también los quiere. Si el otro tiene un avión, también quiere el avión, para que vean que están crecidos, que están espiritualmente grandes. No, el Señor está enfocado en tu vida y en la vida de las personas que tú le estás ministrando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerda, tú eres el templo de Dios. Los otros creyentes también son el templo de Dios. Y en eso es que están enfocados. Está en la dispensación de la gracia que dimos nosotros. Amén. Aleluya.